Iglesia, matriz de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Dónde está? Avenida Presidente Vargas, cerca de Plaza Pío X, sin número. ¿Qué es? Se trata de una iglesia muy importante para la ciudad de Río de Janeiro. Los lugareños la conocen como Igreja da Candelaria. Es una de las obras de arte más importantes de Brasil. La iglesia ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo y presenta varios estilos artísticos en su construcción y decoración. La iglesia de la Candelaria se puede visitar de lunes a viernes, de 7:30 a 16:00 horas. Los sábados permanece cerrada. Es posible asistir a misa los domingos, siempre a las 10:30. Historia de la iglesia. Los portugueses. Antonio Martins Palma y Leonor Gonçalves estuvieron a punto de morir durante una tormenta mientras viajaban en barco. El barco se llamaba Candelaria y por eso hicieron una promesa a Nuestra Señora de Candelaria. Prometieron construir una pequeña iglesia en honor de Nuestra Señora de la Candelaria si sobrevivían a la tormenta. Cumplieron su promesa en 1609 y construyeron la pequeña iglesia con la fachada orientada hacia la bahía de Guanabara, que en aquella época estaba muy cerca de la entrada de la iglesia y era la principal vía de acceso a la ciudad. La iglesia fue remodelada en 1710, pero necesitaba ser más grande. El sargento mayor Francisco José Rocio, un soldado portugués, diseñó una nueva iglesia. La construcción comenzó en 1775 con piedras de la cantera de Candelaria, que existía en el actual barrio de Catete. La nueva iglesia se inauguró en 1811 y contó con la presencia del rey João VI, futuro rey de Portugal. En el pasado, la iglesia de la Candelaria solo disponía de una sala para que los fieles asistieran a misa. Algún tiempo después, la iglesia tuvo que crecer, y ahora cuenta con 3 salas para los fieles. Cuando miramos el techo de la iglesia, vemos que no es recto, tiene forma de arco. ¿Qué podemos ver en la iglesia de la Candelaria? Cuando llegamos frente a la iglesia de la Candelaria, podemos ver que ha habido un cambio muy importante. La bahía de Guanabara ya no está tan cerca. Frente a la iglesia podemos ver la fuente de la oferenda, que tiene una escultura de bronce del escultor Humberto Cozzo. La fachada de la iglesia, construida en el siglo XVIII, muestra la perfecta unión entre las partes pintadas de blanco y las piedras de granito oscuro. En la entrada de la iglesia se pueden ver unas puertas de bronce, obra del escultor portugués Teixeira López. Observando la fachada de la iglesia, podemos ver que tiene 2 campanarios. Esto significa que la iglesia se construyó con mucho dinero a lo largo de la historia. Las iglesias más humildes solo tenían un campanario. En el techo de la sala principal, donde los fieles asisten a misa, hay 6 pinturas que cuentan la historia de cómo surgió la idea de construir la iglesia. En la cúpula, hay una pintura que representa a la Virgen María, virtudes y personajes bíblicos como Jesé, Isaías, David y Salomón. En la iglesia de la Candelaria hay hermosas ventanas con obras de arte en vidrios de colores, llamadas vidrieras. Las vidrieras que se encuentran en la iglesia de la Candelaria fueron realizadas en Alemania. En el interior de la iglesia hay pinturas y obras de arte por todas partes. Tantos artistas ayudaron a hacer de la iglesia lo que es hoy, que su estilo, lleno de características diferentes, ha llegado a denominarse neoclásico ecléctico. La decoración del interior de la iglesia de la Candelaria comenzó en 1878. Podemos encontrar mucho mármol italiano de varios colores en las paredes y columnas de la iglesia. Las pinturas fueron realizadas por el brasileño João Seferino da Costa, pintor y profesor de la Academia Imperial de Bellas Artes. Contó con la ayuda de otros artistas, como Enrique Bernadelli, Oscar Pereira da Silva y Giambattista Castagneto. El altar mayor fue pintado por el brasileño Archimedes Memoria. Si se dirige al centro de la sala donde se sientan los fieles,
Observará que está cortada por dos salas laterales. Mirando hacia arriba, se puede ver una construcción redondeada llamada cúpula. La cúpula de la iglesia de la Candelaria tiene 8 estatuas realizadas por el portugués José Cesário de Salles, famoso artista de la época. Los púlpitos, los lugares a los que suben el sacerdote y sus ayudantes para leer el misario, son enormes y fueron realizados por el escultor portugués Rodolfo Pinto do Couto. Accesibilidad. La iglesia de la Candelaria está situada en la principal avenida de la ciudad de Río de Janeiro. Se puede llegar a la iglesia en metro, bajarse en la estación uruguayana y caminar 5 minutos. Venga a ver esta atracción.